Bueno, buenas tardes. Hola Ana, hola Elena. Y Hola. antes de arrancar con ellas, pues bueno, no sé si hay alguien en el público, la verdad, o no sabemos. Es la primera vez que hacemos una presentación de este tipo y es verdad que llevamos tiempo queriendo hacerlas porque al final llevamos todo este año sin poder haber presentado ninguno de los números también nos apetecía siendo todo lo temerosos del COVID y nos apetecía estar seguros y nos apetecía pues realmente pues poder charlar con Ana y con Elena y también presentaros esta nueva publicación de la que presentamos el primer número, que es el Atlas Menor, una publicación que es muy especial para nosotros y que compartimos en primer lugar con Ana y con Elena. Es una publicación en la que llevamos trabajando como mucho tiempo y por fin sale a la luz entre una cosa y otra y nos apetecía pues realmente presentarlas y poco más. Y queríamos hacer una charla con ellas, queríamos poder entender muchas de las ideas que hay detrás, entender todo el trabajo que han hecho en los últimos meses. Y aunque el formato digital nos parece frío, pues al final también nos permite pues hablar, en mi caso desde Galicia, en su caso desde Madrid, y que la gente se pueda conectar, ¿no? De alguna manera, pues pensar la descentralización o la desterritorialización también aprovechando las oportunidades tecnológicas que tenemos. Podéis hacer comentarios en directo, nosotros los vamos a leer por aquí. Ya os digo, también es verdad que esto es una cosa que es la primera vez que lo hacemos, con lo cual si nos podemos leer o cualquier cosa, pues no nos culpéis. Son cosas del directo, es la primera vez que usamos esta plataforma y bueno, pero nos apetecía también probarla y testearla y ver qué tal resulta. Y si no, pues siempre nos podréis escuchar a posteriori o ver a posteriori, vaya. Entonces, bueno, si os parece, os quería contar un poco qué es la idea o qué hay detrás del Atlas Menor, que es esta publicación. Mm, surge como en 2017 comenzamos a darle vueltas y nos apetecía realmente recuperar un poco la idea de cartografía, ¿no? Le llamamos Atlas Menor porque como en 1500 Gerardus Mercator inventa un atlas de bolsillo, por así decirlo, ¿no? Es la primera vez que genera una serie de mapas y que con las posibilidades de la imprenta, pues ya los mapas pueden estar pues de una manera como mucho, hacerlos muchísimo más accesibles, ¿no? Entonces nos apetecía retomar esa idea de cartografía y retomarla críticamente, ¿no? Esto es una cosa que hemos hablado mucho con Ana y con Elena, como bueno, la idea de cartografía crítica o de cartografía radical, pues también nos parecía como muy interesante para cuestionar ciertas cuestiones inherentes a la idea del mapa, a la idea de construir el mapa o de quién construye el mapa y también de cómo se construyen los mapas hoy en día, ¿no? Un mapa que tenemos a día de hoy en nuestro bolsillo o que portamos, ¿no? Cada vez que abrimos una aplicación de Deliveroo, se aparece ante nosotros un mapa o entendemos eso por un mapa, que es ese mapa como instantáneo de Google Maps, y nos apetecía, por un lado, reflexionar cómo podríamos construir mapas o cómo podíamos construir cartografías a día de hoy y también a través de qué temas podíamos o de qué urgencias espaciales podíamos construir un mapa de nuestra realidad, ¿no? Esa idea de unas ciertas herramientas, unas ciertas maneras de aproximarse a la realidad. Y ya os digo, nosotros cuando comenzamos, Pablo, que no puede estar hoy aquí, y yo, pues comenzamos a barajar una serie de temas y también una serie de personas con las que nos apetecía trabajar. Y creo que antes, o sea, la figura de las editoras invitadas es una figura fundamental porque en el fondo nosotros no somos expertos en ningún tema, o sabemos que hay ciertos temas que nos pueden interesar a nivel de, bueno, a cualquier nivel, pero no somos expertos, no somos expertas y incluso hay como realmente como que hay realidades a las que no podemos acceder por nuestra propia condición, ¿no? Entonces, para eso, pues realmente nos apetecía, siempre nos gusta trabajar mano a mano con otras personas, nos gusta como, bueno, pues generar obras lo más colectivas posibles y a Ana y Elena las contactamos, pues yo creo que en 2017 o 2018 con este proyecto por ahí. Y desde entonces estuvimos en conversaciones y gracias a una ayuda de creación IJuve del año pasado, pues pudimos desarrollarlo también como con unas garantías que no teníamos hasta el momento, ¿no? Unas garantías
económicas. Entonces, la figura de la editora invitada realmente es como la figura experta a la que nosotros le planteamos un tema que se alinea con sus líneas de trabajo para que ellas lo transformen. Y nos apetecía empezar con Ana y Elena porque llevamos, de alguna manera, trabajando con ellas desde 2017. Empezamos en protocolos, en el sexto número de lo que es Barleywood, y con un trabajo que nos parecía maravilloso y que nos parecía muy necesario, ¿no? Que era como una serie de tácticas espaciales, ¿no? Una serie como de, bueno, luego lo podrán explicar mejor, una serie de tácticas espaciales para generar unas arquitecturas para disidentes sexuales, ¿no? En un barrio histórico de Madrid, cómo transformar realmente como esa arquitectura a través de unas prácticas como maravillosas. Luego volvimos a coincidir en el trabajo coordinado por Fran Quiroga de la Fiesta Lo Raro y el Espacio Público, donde ellas colaboraban con Natalia Matesanz para proponernos unas recetas raras, unas recetas como muy especiales que se alineaban con su trabajo de Weird Space. Entonces ellas son Ana y Elena y como que les tenemos mucho cariño y entonces como que nos hacía especial ilusión, tanto por todo su trabajo como por esta, digamos, como esta amistad editorial y personal que tenemos con ellas, pues arrancar el primer número. Entonces les dimos un poco, queríamos que trabajasen sobre las líneas que estaban desarrollando y que las transformasen con total libertad. Y yo creo que fue lo que pasó. Y ahora ya, si os parece, Ana, si os parece, Elena, no sé si os he presentado más o menos bien, si os podéis contar un poco qué es Venida de Venida y arrancamos un poco hablando como de todas estas cosas y un poco desgranando las ideas que hay detrás del libro. Pues bueno, yo soy Elena, para que quede claro por si acaso, aunque probablemente la gente que se conecte igual ya nos conoce, pero bueno, yo soy Elena, ella es Ana y bueno, nosotras nos conocimos en la universidad estudiando Arquitectura y Bellas Artes y fue a raíz del proyecto Fin de Carrera, que fue lo que luego publicamos en Protocolos con Bartelbuz. Ese proyecto fue el primer proyecto que hicimos conjuntamente. Y ahí es cuando empezamos a investigar sobre arquitectura y concretamente en ese proyecto sexualidad, ¿no? Pero bueno, en los trabajos posteriores siempre hemos estado interesadas en investigar sobre las políticas de los cuerpos y las identidades en relación con el espacio, no solo la sexualidad, ¿no? O las prácticas sexuales. Pero, bueno, más o menos eso es un poco lo que hacemos y Venida de Venida es el trabajo que hacemos conjuntamente como ese trabajo investigativo, artístico, que usamos diferentes formatos y demás. Y bueno, no sé. Sí, y de alguna manera nuestra línea de investigación como que está interesada en la producción espacial que hacen, pues, bueno, pues identidades no normativas que suele ser a través de acciones subversivas que cambian, bueno, pues la identidad con la que un espacio se construyó. Y bueno, pues estas acciones como que pueden alterar la concepción de lo público, de lo privado, de lo legal, de lo ilegal, bueno, etcétera. Y también con el trabajo nuestro, lo que vamos, es un mensaje que siempre o casi siempre queremos transmitir, es que el espacio no es una construcción que lo haga un arquitecto, un constructor o un urbanista, sino que son los usuarios, a través de sus acciones, los que tienen la capacidad de pervertir el espacio de manera colectiva o de manera individual. Sí, eso es más o menos como el mantra que solemos repetir al inicio de todas las presentaciones. Bueno, pero por si bueno, alguien no lo ha escuchado. Sí, pero que bueno, de alguna manera también se podría decir que muchas de estas acciones se pueden registrar y pueden generar cartografías alternativas a la cartografía dominante y un poco también, por eso lo decía, va un poco también ligado a, bueno, pues a la búsqueda de esas cartografías que hemos hecho para Atlas Menor. En el texto que escribís, o sea, realmente nuestro atlas se compone de 2 breves textos y 3 cartografías, y en el texto que escribís decís una cosa que es muy interesante y es que no os sentís cómodas con la cartografía, ¿no? O de realmente que en esa cartografía tradicional, y ha sido como un debate, ¿no? Y un punto también como de ayudar a definir el proyecto con vosotras era de
¿qué pasa con la cartografía, no? O sea, como que hay un problema que es que la cartografía tiene una tradición histórica, ¿no? Como muy vinculada al poder y con un orden colonial, ¿no? A nivel geopolítico, pero que también podemos trasladar. Y vosotras creo que es como una de las cosas como muy interesantes de las que decís en el texto es de que no os sentís cómodas con la cartografía, ¿no? Y que entonces que hay que construir otras cartografías. ¿Y por qué no os sentís cómodas? O sea... Bueno, supongo que a raíz de estar, pues, haciendo investigación y demás sobre espacios que, bueno, como término anglosajón, queer space, ¿no? En plan, cartografía en ese tipo de espacios queer o lo que sea, pues casi siempre nos encontrábamos un discurso dominante, ¿no? Que es bastante hegemónico y la forma de cartografiarlo también suele ser pues también como que es muy normado, ¿no? Y hay una tendencia a la geolocalización de las cosas, a la publicidad, bueno, hacerlo como público, no sé cómo decirlo. Entonces, como que nos interesaba intentar contrarrestar un poco eso buscando otras formas de hacer, ¿no? Que perfectamente seguro que la gente va a decir, vale, esto lo llaman cartografías, pero no es una cartografía, pero bueno, quizá es que simplemente es otra manera de entenderlo o otra manera de hacer, no sé. ¿Tú qué dices? Bueno, también era un poco porque nunca en un trabajo cartográfico, aunque haya sido, bueno, pues con intención queer, nos hemos sentido pues vinculadas a esas cartografías, como que un poco también hablábamos en términos de lo que dice Volve Preciado cuando habla de la lesbiana topofóbica, como de que no encuentra un lugar en el mapa donde sentirse identificada, y eso es una cosa como que bueno, Elena y yo hemos hablado un montón de veces y que, bueno, que también pasa por intentar, pues eso, que no sea esto pues una herramienta sí, como un documento de visualización, sino más bien algo que, bueno, pues que habla desde la experiencia, desde la memoria, desde posibles imaginarios, etcétera. Sí, como que no busca una representación de las cosas. A ver, aunque puedas decir, vale, pero una fotografía pues también es una representación de algo, ¿no? Pero bueno, una representación como se entiende, pues eso, un mapa de... Justo. Bueno, eso no sé si hemos contestado a la pregunta, la verdad. Pero bueno. Sí, tampoco, o sea, realmente es una conversación. Yo realmente como que... o sea, como cuando estabais hablando, y por ir también como introduciendo algunos de los trabajos, por ejemplo, yo creo que el trabajo de Lucas Larochelle como que habla precisamente de cuestionar, ¿no? Y creo que es como tal vez el más gráfico en el sentido de que el trabajo parte, bueno, perdonad, voy a hacer aquí un poco de ingeniería. Ya está. Y así podemos ir viendo como los trabajos. El trabajo de Lucas parte de cuestionar o de enrarecer o de hacer queer, ¿no? Como las propias herramientas de la cartografía, ¿no? Esa cartografía como de la geolocalización que hablábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y habla precisamente de que es un trabajo que va registrando, para los que nos estéis como escuchando, nos estéis viendo, recoge en una primera fase como muchísimos testimonios anónimos, ¿no? De experiencias queer. Y lo que hacen es producir Queer in the Map, ¿no? Entonces, Lucas, a raíz de eso, en el texto lo que dice una cosa como muy bonita, es que enrarecer también la propia geolocalización o los propios algoritmos, pues en este caso pasa por no hacer público, sino precisamente por proteger, ¿no? Y creo que es como una cosa como muy interesante, ¿no? De realmente como presentar otras herramientas es una cosa que teníamos como muy en mente y que precisamente por eso queríamos como traeros a vosotras y al resto de figuras de la editora, ¿no? De poder traer qué entendéis vosotras por cartografía, ¿no? Y también eso me parecía como súper interesante para poder como ir configurando, no nosotros desde nuestra visión, que al final es una visión como muy sesgada, porque tanto Pablo como yo somos hombres, blancos, heterosexuales, académicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte venimos de la disciplina de la arquitectura. Entonces, como que traer
otras miradas, otros puntos de vista, pues es lo que hace como enriquecer una discusión sobre qué entendemos por cartografía, vaya. Y por otro lado, os quería preguntar, porque creo que es muy interesante, vuestra aproximación de lo que entendéis por disidencia sexual, ¿no? O estos espacios, o incluso los espacios queer, que poco tienen que ver con ese imaginario que puede haber desde los trabajos artísticos, académicos o arquitectónicos como más vinculados a estos espacios, ¿no? Que en el final, creo que es una cosa que comentábamos cuando comenzamos a mapear, ¿no? O cuando comenzasteis a mapear, y es que realmente se asocian. Hay una serie de imaginarios a lo queer, ¿no? Incluso desde la propia teoría, que siguen siendo muy masculinos, ¿no? Entonces, como que creo que vuestro primer posicionamiento es como súper interesante de hacéis un mapeado que se aleja de esos, o, bueno, no sé, como de esos imaginarios más canónicos, ¿no? Que podemos asociar a la fiesta, podemos asociar a espacios más vinculados a prácticas sexuales incluso, ¿no? Y presentáis como otros escenarios como mucho más íntimos y también colectivos, ¿no? Creo que esos son como dos cosas que definen estos trabajos. Sí, en ese sentido, que me acuerdo cuando inicialmente nos propusisteis participar como editoras invitadas y dijisteis que igual podríamos hablar de cartografías queer, tal cual, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nosotras, en plan, entender algo como cartografía queer, pues ya llamarlo así tal cual nos generaba cierta duda y sí que al final optamos por hablar de disidencia sexual en el sentido de, sí que es verdad que cartografía queer, espacio queer, normalmente se asocian mucho a lo que has dicho, a prácticas sexuales, pero va más allá, ¿no? Hay muchas veces que va simplemente ligada a la identidad y no necesitas de una segunda, tercera o cuanta sea de número de personas o tener cierta interacción o lo que sea como para hablar de disidencia, ¿no? En plan de disidencia sexual. En ese sentido, yo qué sé, por ejemplo, Kyle Lasky sí que hace un acercamiento a la identidad lesbiana y no entendida solo como asociada, bueno, como a mujer que nace mujer y que se relaciona con mujeres. Sí, bueno, sabes, como que la identidad lesbiana va mucho más allá, ¿no? Y bueno, y hace esos retratos en espacios íntimos que llama eso, habitaciones de lesbianas y por ejemplo, en Queer in the Map, Lucas La Rochelle, bueno, como es un counter mapping donde casi como crowd mapping, ¿sabes? Como que toda la gente va colaborando y posteando sus experiencias en el mapa, hay muchas veces que va de, por ejemplo, cuando salieron del armario, ¿no? A sus padres o la primera vez que se masturbó pensando en no sé quién, yo qué sé, por decirte cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que esas experiencias también van ligadas a eso, como a una identidad disidente que no solo va ligada a prácticas sexuales en espacios públicos, mapas o mapeos de cruising o lo típico de lo que se habla, ¿no? Pues no sé. Sí. No sé si me estoy liando, pero... La historia era que también teníamos ganas de poder hacer como una pequeña aproximación en la que todas las cartografías de alguna manera estuvieran vinculadas con una vivencia propia o que estuvieran abordadas desde, pues eso, experiencias personales de pues, personas que se consideran disidentes sexuales. Sí, como que yo creo... perdón, Elena. Nada, que también nos dejamos en el tintero el trabajo de Nubea, que es en plan que son espacios de represión en realidad, ¿no? O sea, es de represión y de resistencia que ha habido en plan en esa especie de mapeo tour que lleva por unos espacios que han sido de encerramiento o que tienen algún tipo de memoria histórica, eso de represión lésbica en el Estado español. En Madrid.
En Madrid en concreto, y, sí. Y bueno, y que eso también va ligado a esas experiencias personales, ¿no? Justo, y en ese sentido también hablábamos de memoria, porque nos parece que sí que es una cosa como que atraviesa en ese hablar de experiencias encarnadas, también está como, bueno, pues el tema de la memoria que atraviesa como esas 3 cartografías. Y, por ejemplo, en el caso de Nuclead es muy... Bueno, el tema de la memoria es muy clara en el sentido de que es una recuperación de la memoria histórica lesbiana en la ciudad de Madrid. En el caso de Kyle Lasky es una memoria como más personal de un proceso de transición y cómo su identidad lesbiana ha mutado, pues bueno, por su evolución personal, o no sé cómo denominarlo, y en el caso de Lucas La Rochelle, pues es interesante también el hecho de memoria como recopilación de datos, y esos datos como generan algo que es al final un paisaje del fallo de, bueno, pues como una máquina, una inteligencia artificial que ha aprendido de una serie de subidas de datos que al final pues se tergiversan y generan pues un imaginario nuevo, un paisaje nuevo. Sí, como que creo que o sea, como que precisamente otra de esas cosas que se pueden leer y de una manera, creo que como de un abordaje realmente como... Creo que el caso de Nucleade, la idea de la memoria es como, creo que para mí, como el más claro, ¿no? De cómo se puede abordar la memoria, en este caso, una memoria histórica tradicional, ¿no? De España, o sea, de una España franquista y una represión como muy clara, y cómo realmente se aborda desde un punto de vista, creo que como el gran valor de vuestro trabajo y del trabajo de estas cartografías es precisamente traer esa memoria de una manera totalmente diferente, ¿no? Y creo que aparte una memoria colectiva y una memoria que es personal, pero también es, o sea, es compartida, ¿no? Y se generan. Y creo que eso a nosotros como que nos gratificó mucho. Este subtítulo de menor no es simplemente por cosa pequeñita, ¿no? Como manejable, etcétera, etcétera, sino realmente que entronca con una idea que le damos, o sea, como que le damos bastantes vueltas, y es como la de la arquitectura menor o de estas prácticas menores, ¿no? Y que realmente uno de los presupuestos para poder hacer una política menor, una arquitectura menor, o poder enunciar algo en modo menor, es ese carácter como de memoria colectiva, y esa memoria colectiva y política, ¿no? Y yo creo que está como muy atravesado en los tres ejemplos, ¿no? Y creo que el trabajo de Nucleade, aparte, como que lo presenta, tanto en este en concreto como el que habéis publicado vosotras en Important and Stupid, ¿no? Presenta una aproximación a la memoria histórica completamente diferente a lo que entendemos, ¿no? Y que creo que, bueno, yo por lo menos lo ligo a esta idea que planteáis en el subtítulo, que es la de la vulnerabilidad y la resistencia, ¿no? Y que creo que tiene mucho que ver con esta idea de la suavidad radical, ¿no? De ser capaces, o del radical softness, que bueno, como que es un activismo desde también como desde una posición como muy vulnerable, ¿no? Que se aleja muchísimo de ese activismo clásico, como de confrontación, de batalla, para presentarnos como otros modos, ¿no? Y otros lenguajes. Y creo que está atravesado en los tres. O sea, en ese sentido, creo que si nos podéis hablar un poco más de este subtítulo, de esta vulnerabilidad y resistencia, ese juego de palabras, de por qué lo planteáis así. Bueno, pues yo creo que Yera Moreno, que es la que hace como el marco introductorio de estas 3 cartografías, lo explica muy bien. Y es que, por un lado, hablamos de vulnerabilidad, bueno, un poco desde 2 enfoques. Por un lado, es evidente que las experiencias de las personas disidentes sexuales en el espacio, pues un espacio ya sea público, ya sea privado o institucional, pues son experiencias que pues, pueden ser vulnerables precisamente por no ser normativas. Pero, por otro lado, también hablamos de vulnerabilidad en términos de mostrarnos vulnerables, de cómo te ve el otro, y de enseñar o compartir vivencias que las podemos llamar íntimas, con la intención de generar pues, un discurso político o de abrir una conversación sobre cuáles son estas experiencias vividas. Creo que Yera lo hace muy bien hablando como de un espacio muy concreto como es el baño. Bueno, y habla como de cómo hay ciertos espacios que no están diseñados para ciertos cuerpos, y de esta manera, pues bueno, ella pues habla de resistencia también,
bueno, cómo eres vulnerable en ese espacio, pero a la vez como tu presencia en ese espacio que no está hecho para ti hace que generes un acto de resistencia. Por eso es entre la vulnerabilidad y la resistencia. Bueno, lo de la resistencia también es porque un acto de resistencia propone otras formas de hacer que rompen con lo normativo, pero también decíamos como que no olvida las relaciones de poder que existen entre los cuerpos y las desigualdades donde están inscritos. Sí, o sea, lo has dicho genial, no sé. Sí, yo creo que así por seguir sacando como algunos temas, no sé qué os parece, pero yo tengo como anotada, y creo que es una cosa que habéis dicho, que es la posibilidad de imaginar, bueno, la capacidad de imaginar otros mundos posibles, ¿no? De imaginar, creo que son trabajos que no representan una realidad, sino que también la imaginan, ¿no? Y en este caso, este bot, ¿no? Este bot de Lucas, ¿no? Que realmente lo que hace es como presentar como esos posibles espacios, ¿no? Esos espacios queer, esos espacios que van mapeando, ¿no? Y creo que tanto eso como el trabajo de Kyle, donde él habla directamente, ¿no? De imaginar un mundo donde quepan como muchas más, ¿no? De cuando transiciona, cuando de repente no encaja con la etiqueta lesbiana, en términos de que ya no es, bueno, con todo eso, cuando habla de esos otros mundos, creo que es como muy interesante, ¿no? Porque también presenta la cartografía no como una herramienta que reproduce la realidad, sí que no la produce, ¿no? Y en este caso creo que es súper interesante por eso, por la capacidad de poder imaginar, ¿no? De poder como realmente expandir, que creo que también es una cosa como que cose los tres trabajos, vaya. Sí, total. Sí, Perdón. No, nada, perdón. Creo que en parte todo, pues cuestionarse, porque, creo que todo esto de imaginarse futuros posibles o imaginarios posibles parte de, bueno, pues hacerte una pregunta de, ¿puedo ser, o sea, entro yo en lo que se denomina lesbiana o es esta recopilación de datos un problema? Porque en realidad todo ha partido de un trabajo previo que se ha como revisado y ha imaginado algo nuevo. En ese sentido creo que, bueno, pues que te ves representado o por lo menos la intención de presentar estas cartografías era para, de alguna manera, también vernos representadas en todos estos trabajos. Y en parte pasa por cuestionar su estatus o su posición dentro de un colectivo para poder generar un imaginario nuevo. Y en este sentido creo que también abraza o incorpora a todas esas personas que en algún momento se sintieron que estaban fuera. Y creo que en ese sentido todo esto de cuestionarse o de imaginar cosas posibles hace que, bueno, pues que seas más sensible a la subjetividad o a otros deseos de otras personas. Sí. Yo creo que en el momento que, bueno, que a nosotras nos ha pasado, ¿no? Y que por eso más o menos hicimos esta selección es que eso, cuando te topas con trabajos y mayoritariamente no te identificas con ellos, ¿no? La única opción que te queda es intentar imaginarte otras posibilidades, ¿no? O intentar crearlas de alguna manera, ¿no? Y probablemente el lenguaje que vayas a utilizar no sea ni el convencional o no sea totalmente legible o no sea nítido, porque probablemente es experimental, sobre todo. Y yo qué sé, por ejemplo, eso, Qtbot de Lucas La Rochelle es como está muy bien materializado en ese sentido, ¿no? Es en plan como, sí, como aprender de los datos para generar nuevos y especular en lo que podría ser en un futuro, así puesto, sí, de manera muy básica. Y en ese sentido también es como partir de unos datos que sabes que son de experiencias de personas disidentes sexuales para como de alguna manera desgranarlos y generar un mensaje nuevo, pero digamos que sigue siendo parte de esos mensajes iniciales que tuvieron como esa carga política de
pues, de los agentes iniciales que los escribieron, pero que de repente generan nuevas historias a partir de esas. Y eso me parece, no sé, como un planteamiento súper interesante. Sí, yo tengo anotado como una última cuestión, pero bueno, hay como gente, gente, como 14 personas conectadas, tal vez como si queréis les damos paso por si tenéis como alguna duda. Las estamos leyendo en los comentarios, pero todos son como corazoncitos o las mejores, todo cual. Con lo cual digo, si queréis intervenir al resto de la audiencia, pues por favor como que escribidnos el comentario y si no yo arranco con otra pregunta que me ha surgido como ahora realmente, que es la idea de régimen de visibilidad, que es una cuestión que creo que tiene que ver con que realmente, o sea, cómo entendemos la visibilidad aquí, ¿no? Y pensando un poco también en el trabajo de Lucas, en el trabajo de Kyle o en el de Nucbeade, o sea, o vienen de experiencias donde no ha habido esa visibilidad, ¿no? O donde directamente no se quiere que haya esa visibilidad, ¿no? Que es una cuestión como muy, bueno, iba a decir como muy curiosa desde mi experiencia, o sea, como realmente que hablan de la no visibilidad como protección y por otro lado como que es una visibilidad o un régimen de visibilidad que es como, pues tal vez como más instantáneo o más puntual, etcétera, etcétera, ¿no? Y pienso, como, de nuevo, como el trabajo de Lucas, de que habla de que estos instantes que se materializan con el bot, que el bot materializa, son unos instantes, o él lo menciona como unas chispas, ¿no? De lo que ese espacio podría llegar a ser, ¿no? Y por otro lado, el trabajo de Nucbeade también como que pone a la vista, pero de una manera como muy diferente. Creo que no es, no tiene una vocación permanente, ¿no? Y creo que eso es como muy, o me resulta muy interesante, vaya. Y por otro lado, Kyle, que recoge como esa visibilidad de todas aquellas personas que no entran dentro de la etiqueta lesbiana tan fácilmente, ¿no? O que no se categorizan, ¿no? Dice, o por ser demasiado femeninas, o por ser demasiado masculinas, o por haber transicionado, etcétera, etcétera. Entonces, como que el trabajo de Lesbian Bedrooms 2 hace como ese ejercicio, ¿no? De coger las personas que están en los márgenes de la visibilidad y reproducirlo. Entonces, como que me pareció una idea como muy interesante también para traer al debate. Pero ya os digo, como que yo creo que ahora podemos como dar paso a los demás. Y no sé qué opináis vosotras sobre esto. Vaya, mientras llega alguna pregunta. Perdón, es que yo creo que este tema de la visibilidad y la invisibilidad es como muy importante porque, a ver, si lo miras como históricamente, pues las minorías en cierto momento han buscado como la visibilidad de yo estoy aquí, soy un sujeto que deseo de esta manera o que soy de esta otra, y ha habido como movimientos en búsqueda de una visibilidad de una comunidad o algo así. Pero a la vez creo que esa visibilidad se ha también visto como criticada en el sentido de una visibilidad que te observa, que te geolocaliza o que, bueno, que de alguna manera es como un ojo que todo lo ve y tampoco queremos ser visibles desde esa manera. Entonces, creo que es verdad que en estas tres cartografías sí que se puede un poco identificar bueno, ¿qué es lo que qué capas se pueden quedar visibles y qué capas no? ¿Qué capas de alguna manera son interesantes en el sentido de, oye, aquí, pues no sé, hay un testimonio en esta calle, como en el recorrido que proponen en Nucbeade, que nadie conoce, vamos a reconocerlo y vamos a recordar a nuestras muertas, que es lo que ellas dicen. Pero, por otro lado, en el caso de Lucas La Rochelle, es como de empecé visibilizando ciertas cosas que, aunque fueran anónimas, no sé si podría en algún momento dado ser un problema. Pues genero QTBot y hago de esto pues una visibilidad invisibilizada, no sé. Como que creo que todo este tema de apagar y encender capas es como súper importante en los tres enfoques. Realmente. Y también está el hecho de que no todo el mundo elige ser visible o no. O sea, hay gente que bueno, que no puede elegir, o sea que, a ver, no sé cómo, en plan, que también hay, parece que estamos hablando de esto como si pudiera ser una opción y hay gente que no, yeah. Bueno, en fin, yo qué sé, como pequeña nota y que no sé si alguien quiere aportar algo al respecto también, porque vamos, esto da para rato. Sí, pues yo eso como que dejaría, no ha llegado ninguna pregunta, imagino que igual no hay,
pero si queréis hacérnosla llegar y si no, pues podemos ir cerrando en breves. O sea, bueno, tampoco para dilatarlo como mucho más y no sé, como que es una conversación que creo que, bueno, nos ha servido o a mí particularmente me ha servido como desde el interés por la cartografía también para eso. Creo que lo interesante puede ser también como ver esas diferentes aproximaciones, ¿no? Y cuando las siguientes editoras invitadas tomen el testigo, pues realmente como poder configurar un set, ¿no? Y al final, como también por superposición, creo que puede trabajar mucho como todos estos puntos. Y la verdad que ha sido, no sé, tanto por el propio formato, los propios formatos que habéis escogido, como los trabajos, creo que ha sido como muy interesante de comenzar a expandir el campo, ¿no? Y comenzar a ir o plantearse de como casi como 20 años después del boom de la cartografía crítica, del boom de los sistemas GIS o de la geolocalización, pues qué formatos o qué espacios de resistencia también como nos quedan para pensar como otras posibles maneras de hacer, vaya. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido un auténtico placer poder trabajar con vosotras. Desarrollando esto y ver cómo crece, cómo se transforma y sobre todo eso, que realmente es eso. Ok, nosotros dijimos espacios queer porque realmente no tenemos ni idea. Y es como, creo que también está como bien reconocer el de que no tenemos ni idea de los temas. Y sabemos que hay gente que va a hablar mejor de ellos y que los va a transformar por completo. Y creo que ese giro inicial, ¿no? Y que luego se ha materializado con los trabajos, de pasar de pasar a la disidencia sexual desde la vulnerabilidad y la resistencia y de asumir nuestro desconocimiento como, digamos, como ya no editores, no sé qué somos, o sea, no sé qué figuras somos, ¿no? Ya, ahora en esta publicación, pero creo que ha sido como fantástico para ayudar como a expandir lo máximo posible los puntos de vista, las urgencias espaciales y los formatos que se trabajan, vaya. Entonces, como daros las gracias por eso, la verdad. No, gracias a ti. A vosotros. Y bueno, y que dices que aliarte con expertos, que tampoco es que nosotros aquí seamos, en plan, simplemente hemos hecho como una selección a lo que a nosotros nos parecía fantasía y con lo que nos identificábamos, ¿no? Pero seguro que no podemos hablar de una manera en plan global de la disidencia sexual ni nada, ¿no? Hemos simplemente propuesto a las que nosotros cruzan, interpelábamos. Sí, no sé. Bueno, eso. Y que muchísimas gracias. Nada, pues vamos a cerrar aquí, si os parece bien. O sea, y nada, os emplazamos a que, si os interesa, que lo compréis. Me parece como realmente una cosa que habéis planteado vosotras, que realmente si hay alguna persona disidente sexual o que no puede acceder económicamente, ¿no? Que es una cosa como que lanzasteis desde Venida de Venida. Y como que no os he comentado, o sea, lo estoy comentando como ahora en directo, pero que me parece como muy bien eso y que hay para todo el mundo hay. O sea, esto en ese sentido como que nos parece bien, o sea, eso. Y no sé, y ojalá poder presentarlo, ¿no? Ver como la manera de poder como darle continuidad a esto con vosotros y al proyecto en general, o sea, para próximos números o para generar, en la medida de lo posible, no sé cómo estarán las olas de la pandemia, pero cuando la pandemia lo permita, pues poder hacer algo de cuerpo presente, ¿no? Que siempre es agradecido, vaya. Pues sí, ojalá. Pues sí. A ver cómo se va desarrollando. Perfecto. Pues nada, pues cortamos aquí el streaming, si os parece bien. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A todos. Chao. Chao. Adiós.